Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a trabajar con el calor específico de un metal o la determinación del calor específico de un metal a través o tomando en cuenta el calor específico de una sustancia conocida, que en este caso sería el agua. Entonces tenemos para ello un pequeño ejercicio. Dice, se quiere determinar el calor específico de un metal. El metal fue calentado hasta llegar a una temperatura de 95 grados Celsius. Luego fue puesto en contacto directo con 40 mililitros de agua que estaba a una temperatura de 25 grados Celsius. Si la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio térmico, fue de 31 grados Celsius y la masa del metal de 0.035 kilogramos, determina el calor específico de dicho metal. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el calor específico y el calor específico está relacionado con el calor y también con la masa. Entonces, ¿qué pasa? Que definimos el calor específico como el calor necesario, que es el calor necesario para aumentar en 1 grado Celsius X cantidad de masa, o 1 gramos de una sustancia o 1 kilogramos de una sustancia. En este caso, entonces, estamos hablando también de calor, de la fórmula del calor, que es igual a masa por calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, el calor es una forma de energía, y es una energía tipo cinética porque está relacionada con el movimiento. Tenemos energía cinética y energía potencial, y el calor es una forma de energía que la tenemos incluida en la cinética. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero colocar los datos. En este caso sería, tenemos la temperatura, ojo, esa temperatura que tengo aquí del metal, que dice que es calentado, no es que tú vas a tomar en cuenta la temperatura que él tenía antes de que sea calentado, sino que esa será mi temperatura inicial, porque él luego va a tener una temperatura final, que es cuando esté en contacto directo con el agua. Entonces tengo esta temperatura, que es la temperatura 1, vamos a llamarle temperatura inicial del metal, y es igual 95 grados Celsius. Tenemos el volumen del agua. Volumen de agua, que vamos a llamarle volumen A, es igual a 40 mililitros. Nos dan también la temperatura inicial del agua, vamos a llamarle TIA, va a ser igual a 25 grados Celsius. Tenemos la temperatura final, que es igual a 31 grados Celsius. Tenemos la masa del objeto, vamos a llamarle masa metal, es igual a 0.035 kilogramos. Y nos piden el calor específico del metal. No tenemos el calor específico el calor específico del agua, una caloría sobre gramos por grado Celsius. Eso es lo que tenemos para calcular el calor específico de dicho metal. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una temperatura inicial del metal y una temperatura final, pero que esa temperatura final es de ambos, tanto del agua como del metal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos lo siguiente. Imaginemos, aquí tenemos el metal y aquí tenemos el agua. El metal tiene un calor X, ¿verdad? Que no conocemos. Entonces a ese calor le vamos a llamar QM. O sea, Q, calor del metal, igual a la masa del metal por calor específico del metal por temperatura final del metal menos temperatura inicial del metal. Y de este lado tenemos un calor que posee el agua, que no lo conocemos, ¿verdad? Entonces sería QA igual a MA, o sea, masa del agua,
por calor específico del agua por temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. Entonces, ¿qué tenemos? Dos incógnitas. Otra incógnita que tenemos es el calor específico del metal y también tenemos como incógnita la temperatura final. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Va a llegar un momento en que la temperatura de ambos, cuando estén en contacto directo, no va a aumentar, sino que va luego de un tiempo a descender. Entonces, en ese momento, cuando no deja de aumentar, es la temperatura final. ¿Por qué no aumenta? Porque ya no hay transferencia de calor. Para que haya una transferencia de calor, tiene que haber un cambio de temperatura. Si los dos están a la misma temperatura, no va a haber cambio de calor. Por lo que el calor del agua y el calor del metal son iguales. Entonces, que en ese momento yo digo si llegamos a ese momento, entonces la temperatura final del metal se iguala a la temperatura final del agua, a la que le vamos a llamar temperatura final de equilibrio, que es la que tenemos aquí. Entonces, cuando no hay un cambio de temperatura, no hay una transferencia de calor. O sea que el calor del metal va a ser igual al calor del agua. Entonces ya yo eliminé 1, 2, 3, 4 incógnitas, porque con todas esas incógnitas yo no podía encontrar el valor del calor específico con simplemente dos ecuaciones. Entonces ahora ya eliminé cuatro variables, no las tengo en el camino. Y ahora tengo eso, lo siguiente, que el calor del metal es igual al calor del agua cuando están en equilibrio térmico. Pero hay otro caso. Recuerden que hay uno que será negativo. Y en este caso el que será negativo será el agua, porque es la que absorbe el calor que está liberando el metal. Entonces ese calor que liberó el metal es un calor negativo, por lo que el agua será negativa porque es la que lo tiene. Y ya simplemente es sustituir esta parte de aquí. Entonces yo voy a poner ahora de este lado masa del metal por calor específico del metal por temperatura final del metal, que ahora es igual a TF. Entonces sería temperatura final del metal menos temperatura inicial del metal. Y eso va a ser igual a menos masa del agua por calor específico del agua por temperatura final, porque la temperatura final del agua es igual a TF, menos temperatura inicial del agua. Y como yo quiero encontrar el calor específico, despejo el calor específico. Entonces voy a tener calor específico del metal va a ser igual a esto que está aquí sobre masa del metal por temperatura final menos temperatura inicial del metal. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el calor específico del metal. Entonces vamos a ver si los datos que están aquí están en el mismo sistema de unidades de medida. Por ejemplo, tenemos aquí mililitros, tenemos kilogramos y aquí calorías, gramos, entonces hay que llevarlo a un mismo sistema de unidades. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Me dan el volumen del agua, pero no me dan la masa del agua. Pero yo, con el volumen del agua, con el volumen del agua y la densidad del agua, puedo encontrar la masa del agua. El volumen del agua a 25 grados Celsius o en ese rango no tan alto ni tan bajo es 1, o sea, un gramo sobre centímetro cúbico. Y recuerden que centímetro cúbico y mililitro son equivalentes. O sea, yo puedo decir que es también igual a 1 gramo sobre mililitro. Entonces, si tengo que la densidad es igual a masa sobre volumen, despejo masa y me va a dar densidad por volumen, por lo que es simplemente multiplicar por 1 y automáticamente esto
me va a arrojar que la masa del agua es igual a 40 gramos. Otra cosa que tenemos es este tenemos que convertirlo a gramos también. Y como está en kilogramos, es simplemente multiplicar por 1000. Si lo multiplico por 1000, voy a mover ese punto. Sería aquí, aquí, aquí. Sería 35 gramos. Y ya ahora lo tengo todo en el sistema segesimal. Ahora sí puedo encontrar mi calor específico, que es simplemente sustituir los valores acá y listo. Entonces, luego que sustituimos todos los valores en la fórmula que determinamos, ahora es simplemente calcular el calor específico. Y nos da un valor de 0.107. Pero, ¿qué unidades? En este caso vemos que de acá arriba podemos cancelar gramos con gramos y grados Celsius con grados Celsius. Y nos va a quedar caloría sobre gramos por grados Celsius. Y ese es nuestro calor específico. Si el calor específico le da negativo es porque han cometido algún error, porque tiene que dar positivo. No hay calor específico negativo. Entonces tenemos que tener pendiente que llega a una temperatura de equilibrio donde nosotros ya debemos dejar de, anotar esa temperatura para poder proceder a calcular. Y que el calor del agua es el negativo. Si usted pone el calor negativo de este lado, el calor del metal negativo, daría el mismo resultado. Pero conceptualmente hablando, estaría mal, porque el que es negativo es el agua, a nivel de conceptos. Y luego ya es sustituir el calor de cada uno en cada uno de los despejes y despejamos el calor específico del metal, sustituimos y encontramos lo que estamos. Como vieron, es un ejercicio muy fácil. Y nada, no se pierdan los próximos vídeos sobre... Como ven, es un ejercicio muy fácil y sin dificultad. No olvides compartir este video con tus amigos y dar like si te gustó. Si no te gustó, no le dé like, dale dislike. Pero yo sé que te va a gustar y nada, hasta la próxima.